Ponemos, Señor, ante ti este congreso que iniciamos. Ayúdanos para ser instrumentos tuyos en esta sociedad nuestra, en orden a que podamos seguir encontrando lo que tú con amor nos ofreces, que es tu amor y el sentido de la vida. Que nos ayudemos a lo largo del congreso a abrirnos al conjunto de la sociedad en Europa, ojalá que en el mundo, en esta situación tan delicada en la que estamos mundialmente. Y tú, Madre nuestra, acompáñanos también. Oremos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Acojámonos también al cuidado de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues hay muchos de nosotros. Gracias, don Fidel, por acompañarnos en este congreso. Gracias también a don Jaime Mayor, presidente de nuestro Instituto de Estudios Europeos, por participar en esta mesa inaugural, a Elio Gallego, director de CEFAS, organizador del congreso, a Marcelino Oreja, el vicepresidente de nuestra fundación, por estar como siempre con nosotros, a María San Gil, vicepresidenta de la Fundación, por estar con nosotros en este acto, y a todos los congresistas, conferenciantes y participantes en este congreso, especialmente a los que han venido para participar desde fuera de España en unos tiempos que están resultando bastante complejos. Una enfermedad recorre Europa, la enfermedad del olvido de Dios, de la amnesia de lo sagrado. Y, queridos congresistas, hay que decirlo, esta es una enfermedad mortal, quizá la más mortal de todas las enfermedades, de todas las pandemias. Hemos pasado de creer en un orden absoluto a no creer en ningún orden en absoluto. Es decir, nos hemos vuelto nihilistas. Europa sufre de un nihilismo que la hace incapaz de abrirse a la vida, de dar vida. Y si, como observara Augusto Comte, la demografía es el destino, hay que decir que Europa se halla en una situación agónica, terminal, como expresivamente señalan algunos de los títulos que se van a debatir en estos días. Porque el único que nace del nihilismo es un ciego egoísmo, individual o colectivo, y una fría voluntad de poder erigida en norma suprema de las relaciones humanas. ¿No lo estamos viendo acaso en la intolerable agresión que están sufriendo en estos mismos momentos Ucrania? Paradójicamente debemos a Nietzsche esta profunda reflexión. Mejor morir que odiar y temer, y mejor morir dos veces que hacerse odiar y temer. Se cumple así lo que la voz de todos los pueblos ha expresado siempre con llamativa unanimidad, que toda cultura vive y se sustenta en alguna forma de religión, es decir, en una instancia superior y más alta que esté por encima de la siempre caprichosa voluntad de los hombres. Una idea que Plutarco expresó con toda elocuencia cuando aseguraba que era más fácil fundar una ciudad sobre las nubes que fundar una ciudad sin Dios. ¿Realmente alguien puede imaginar que se puede construir una comunidad de naciones en Europa sobre unas bases tan débiles como las que proporciona nuestra radical falta de fe? Si no creéis, no subsistiréis, le dice el profeta al rey Acaz. Y sin embargo, el título del Congreso nos remite igualmente a una esperanza, a un destino de vida, a un deseo y expectativa de renovación y de paz para Europa. ¿Cómo es ello posible? ¿Cómo cabe tener esta esperanza sin incurrir en un absurdo voluntarismo o en vacuo optimismo? Para poder esperar es necesario, decía Saspegui, haber recibido una gran gracia. Pero preguntémonos, ¿acaso Europa con el cristianismo no ha recibido una gran gracia? Sí la ha recibido, y Dios es fiel.
Dios sigue esperándonos, donde según el poeta Rilke nos espera siempre, en las raíces. Y el camino a las raíces está claro, se llama humildad, porque a la raíz de las cosas solo se llega por la humildad, lejos de todo orgullo y de toda voluntad de poder. Celebramos por ello que hoy sea miércoles de ceniza, que nuestro congreso comience bajo este signo de humildad, de la humildad que nace de saber que el hombre sin Dios nada puede. Para finalizar, solo me queda desear que este congreso vaya a las raíces, a lo profundo de nuestra situación, porque seguro que será ahí donde encuentre la respuesta. Y también me queda disculparme por no poderme quedar al resto de la sesión como hubiera sido mi deseo, porque he sido convocado por el Cardenal de Madrid para una oración por la paz que tiene lugar a las 5 en la Plaza de Colón y no tengo más remedio que abandonarles a todo correr. Mil perdones y que tengan unas muy provechosas jornadas. Agradecemos muy sinceramente la presencia y las palabras del gran canciller y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, que se acaba de dirigir a todos nosotros. También agradecemos, como no, la presencia de don Marcelino Oreja, aquí presente, del presidente del Instituto de Humanidades, Ángel Ayala, don Manuel Bustos, naturalmente del presidente de NEOS y del Real Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos, don Jaime Mayor Oreja, también de María San Gil, que ya se ha mencionado, y me van a permitir que reserve un saludo muy especial para el arzobispo emérito de Burgos, para don Fidel Herráez. Aparte de que le acaban de nombrar hijo adoptivo de Burgos, todo ahí dicho sea de paso, esto es una actual... No sé, don Fidel, si ha sido hoy o ayer. El sábado. El sábado. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué quiero también hacer esta mención especial a don Fidel? Primero porque ha ejercido y ejerce una paternidad sobre todos nosotros como Consiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, pero también porque no podríamos hablar de una renovación cristiana de Europa si no hay cristianismo. Pero al mismo tiempo no habría cristianismo si no hubiera iglesia. Y no habría iglesia si no hubiera sucesión apostólica, si no hubiera los sucesores de los apóstoles que son los obispos. Por eso la presencia de don Fidel hoy, aquí esta tarde, es tan importante y relevante para nosotros, don Fidel. Muchas gracias por su presencia, porque además hay que decir que lo hace con enorme mérito personal, porque tiene que cambiar toda su agenda para poder acompañarnos en esta tarde. En fin, por todos estos motivos, don Fidel, muchas gracias. Como igualmente quiero agradecer la presencia de todos los que, viniendo de fuera de España, han venido a participar en este congreso con una enorme generosidad. No voy a nombrarles porque les iremos conociendo a lo largo de este congreso, pero sepan los congresistas pues, que han venido, como bien saben, de Francia, de Austria, de Italia, de Hungría, y de Estados Unidos, de allende de nuestras fronteras. Miren, me gustaría primero comentarles que esta es nuestra apuesta de largo del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, CEFAS, y que nos hemos aventurado a este congreso en un contexto que todos reconocemos difícil, y en unas horas tremendas para Europa. Tras la pandemia ha venido la guerra. Tiempos difíciles y convulsos que de hecho van a afectar ya de alguna manera el desarrollo de este congreso. En este sentido tengo que anunciarles que no vamos a poder contar con la presencia de Balázs Orbán al afectarle a todo el gobierno húngaro la situación de crisis que tiene en la frontera con Ucrania, pero afortunadamente contamos con la presencia de Zoltán Szalay, que nos va a acompañar y que es el director general del Matthias Corvinus Collegium. Tengo que anunciarles también, lamentablemente, la imposibilidad de que se celebre la mesa correspondiente a Rusia, a Oriente y a Occidente, que eran las dos almas de Europa. Tanto el profesor que iba a venir de Moscú, Escusa, como el OPE que nos iba a acompañar
por la situación tan complicada y difícil que todos entienden perfectamente, no van a poder estar con nosotros. En cuanto al COVID, pues desgraciadamente no vamos a poder contar con Giulio Meotti, que ha dado positivo y bueno, le va a sustituir el prestigioso catedrático y profesor español Francisco Serrano. Anuncio que el profesor Meotti no corre ningún problema, ningún peligro en cuanto a su salud, pero no ha podido venir. Pero quiero pensar que estas horas graves y difíciles para Europa y para el mundo también nos van a afectar en este congreso de otra manera, que nos van a afectar en cuanto a la seriedad y profundidad con la que aquí queremos hablar y escucharnos entre nosotros estos días que vamos a estar juntos. Creo que nos van a afectar en la conciencia de vivir estos momentos históricos y de encrucijada por las que está atravesando nuestra querida Europa con especial intensidad. Permítame ahora que exprese la intención de los convocantes de este congreso contándoles una conocida leyenda, la leyenda del rey pescador, en la versión que nos ha transmitido el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade. Si ustedes recuerdan la leyenda, una misteriosa enfermedad paralizaba al viejo rey, poseedor del secreto del Grial. Pero no era solo él quien sufría. Todo su entorno se derrumbaba, se esterilizaba. El palacio, las torres, los jardines, los animales ya no se multiplicaban, los árboles no daban su fruto, se secaban las fuentes. Muchos médicos habían intentado sanarle, pero sin resultado. Día y noche llegaban caballeros y se interesaban por la salud del rey. Pero uno, pobre, desconocido, hasta un poco ridículo, se permite ignorar la etiqueta y la cortesía. Su nombre es Parsifal. Sin tener en cuenta el ceremonial cortesano, se dirige directamente al rey y sin ningún preámbulo le pregunta al acercársele: ¿dónde está el Grial? En el mismo instante, todo se transforma. El rey se alza de su lecho de dolores y las fuentes vuelven a correr. Renace la vegetación. El castillo se restaura milagrosamente. Las palabras de Parsifal habían bastado para regenerar la naturaleza entera. Pero es que estas pocas palabras, ¿dónde está el Grial?, eran el problema central, el único problema que podía interesar no solo al rey, sino al cosmos entero. ¿Dónde se halla lo real por excelencia? ¿Dónde se halla lo sagrado? El centro de la vida, la fuente de la inmortalidad. ¿Dónde está el Santo Grial? A nadie se le había ocurrido hacer esta pregunta central antes de que le hiciese Parsifal, comenta Mircea Eliade. Y el mundo perecía por esta indiferencia metafísica y religiosa, por tamaña falta de imaginación y por tal ausencia de deseo de lo real. Ahora les pido, por favor, que sustituyan la figura del rey y pongan en su lugar Europa. ¿No está acaso necesitada Europa de un Parsifal capaz de hacerle las preguntas esenciales de la vida para que tenga vida? Un Parsifal que le pregunte a Europa una vez más, ¿dónde está el Grial? Sin duda, los sabios de este mundo, los ideólogos, los poderosos, nos mirarán con una mezcla de sarcasmo y de desprecio y seguirán sin entender por qué Europa se enfrenta a una enfermedad mortal, porque no pueden curar. ¿De dónde nace esta debilidad? ¿De dónde nace nuestra debilidad enfermiza que nos paraliza ante cualquier desafío o agresión? Pero nosotros, con humildad, sí sabemos dónde está el secreto de la cura, el secreto de la vida. Por favor, no busquemos fuera del misterio del Santo Grial porque nos equivocaríamos. Es aquí donde hoy, estos días, tenemos que levantar la pregunta con toda la seriedad que las circunstancias históricas que estamos viviendo nos exigen. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
A continuación tiene la palabra don Fidel Herráez, consiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Comentaba don Elio al principio que efectivamente están aquí entre ustedes, entre vosotros, pues quienes habéis venido de diversos países. Bienvenidos, por supuesto, todos y cada uno. Imagino que podréis seguir en español, no obstante, simplemente deciros welcome here, everybody, y soyez bienvenidos tous. Siete benvenuti tutti voi. Bien, adelante, sí. La realidad de Europa y el momento que vive cuando se está realizando, cuando estamos iniciando este congreso. El momento es de todos conocido, especialmente estos días con la especial convulsión que tenemos. Basta abrir los periódicos, la radio o el televisor. Momento preocupante, muy preocupante, que nos brinda también la ocasión de hacer una lectura creyente de la realidad. Resulta curioso el conjunto de llamadas que se nos hacen de diversos ámbitos a que también nos abramos a Dios cuando estamos viendo situaciones en las que percibimos que no estamos sabiendo o no queriendo solucionar todas esas situaciones que están causando no solamente dolores, sino muertes terriblemente injustas. La realidad, repito, es compleja, porque el mundo en el que se encuentra Europa es complejo. Es un mundo en cambio, cada vez más globalizado y con muchos conflictos, unos declarados y otros latentes. En medio de todo, pensamos que Europa está llamada a reflexionar y a preguntarse si su inmenso patrimonio, impregnado de cristianismo, esto es un dato que está ahí, no nos lo inventamos. Este patrimonio de Europa está impregnado de cristianismo, pertenece a un museo, o por el contrario, es capaz todavía de inspirar la cultura y de traducir sus valores en una respuesta concreta para toda la humanidad. Sobre el tema del Congreso, que me parece, don Elio, acertadísimo. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué ha dicho ya la Iglesia sobre este tema sobre el que vamos a estar reflexionando estos 3 días? Aunque Europa es predominantemente secular en este momento, los papas han instado, y desde la Iglesia, desde la comunidad eclesial, se ha instado continuamente a los europeos a volver a sus raíces religiosas, especialmente cristianas. Unos sencillos ejemplos y recuerdos. Papa San Juan Pablo II, a comienzo de este siglo, allá en diciembre de 2003, afirmó que las raíces cristianas de Europa, llegó a afirmar esto, imagino que muchos de ustedes sí que lo conocerán, o todos, que las raíces cristianas de Europa deberían incluirse en la Constitución Europea. Dijo, es importante que Europa, enriquecida a lo largo de los siglos por su fe cristiana, confirme sus raíces y confirme sus orígenes y reavive sus raíces. Papa Benedicto, 2 años más tarde, en el julio de 2005, declaró que Europa debería volver a sus raíces profundamente cristianas, recordando Europa con otras palabras enérgicas de quien acabo ahora también de citar, de San Juan Pablo II. Repetía estas palabras el mismo Papa Benedicto XVI. Desde Santiago me dirijo a ti, vieja Europa, con un grito lleno de amor. Vuelve a ti misma, sé tú misma, descubre tus orígenes, revive tus raíces, vuelve a vivir esos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y tu presencia benefició a otros continentes. Y Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones y sigue hablando, instando siempre a Europa
a redescubrir su propia identidad y a recuperar sus raíces para conformar su presente y abrir surcos, seguir abriendo surcos de futuro. Permitidme que tome unas cuantas palabras de su discurso a los participantes en la conferencia Repensando Europa, estaba titulada esta conferencia, organizada por la COMECE, por la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, en octubre del 2017. Porque en este discurso, al que voy a aludir, no solo nos invita como cristianos a esta reflexión, sino a una implicación. Dice el Papa: hablar de una contribución cristiana para el futuro del continente europeo significa ante todo preguntarse sobre nuestro deber como cristianos hoy en estas tierras fecundamente plasmadas por la fe a lo largo de los siglos. Preguntarnos: ¿cuál es nuestra responsabilidad en un tiempo en el que en el rostro de Europa está cada vez más marcado por una pluralidad de culturas y de religiones, mientras que para muchos el cristianismo se percibe como un elemento del pasado, lejano y ajeno? Y en otro lugar dijo también en esta conferencia: la primera vez y tal vez la mayor que tenemos delante la posible contribución que los cristianos podemos aportar a la Europa de hoy es recordar que no se trata de una colección de números o de instituciones, sino que está hecha esta Europa de personas. Lamentablemente, a menudo se nota cómo cualquier debate se reduce fácilmente a una discusión de cifras. No hay ciudadanos, hay votos. No hay inmigrantes, hay cuotas. No hay trabajadores, hay indicadores económicos. No hay pobres, hay umbrales de pobreza. Lo concreto de la persona se ha reducido así a un principio abstracto, más cómodo y tranquilizador. Y en otro momento también de esta conferencia dijo: reconocer que el otro es ante todo una persona significa valorar lo que me une a él. El ser personas nos une a los demás, nos hace ser comunidad. Por lo tanto, la segunda contribución que los cristianos pueden aportar al futuro de Europa es el descubrimiento del sentido de pertenencia a una comunidad. Persona y comunidad son, por tanto, los pilares de la Europa que como cristianos queremos y podemos ayudar a seguir construyendo. Los ladrillos de ese edificio se llaman diálogo, inclusión, solidaridad, desarrollo y paz. Y por último recuerdo también otro de los momentos de aquella conferencia de Papa Francisco. El autor de la carta Diogneto, bellísima carta, de los primerísimos momentos del recorrido cristiano, comienzo del siglo II. El autor de la carta Diogneto afirma que los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. En este tiempo, los cristianos están llamados a dar nuevamente alma a Europa, a despertar la conciencia, no para ocupar los espacios, esto sería proselitismo, sino para animar procesos que generen nuevos dinamismos en la sociedad. Muy queridos todos, al recordar y traer aquí esta voz de la Iglesia, quiero felicitar sinceramente, ya lo hacía antes, a los organizadores de este congreso, en la persona de Elio Gallego, director de CEFAS, el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, por el tema, este necesario, en algunos aspectos imprescindible tema, sobre el que debemos, no solamente conviene, debemos reflexionar y abrirnos a las consecuencias de esa reflexión. Y quiero desear a todos cuantos
estamos ya participando, un provechoso trabajo que estoy seguro aportará para todos reflexión y acción, luz y compromiso cristiano. Así se lo pido a Dios y así nos animamos unos a otros para irnos acercando a este horizonte, a estas finalidades que nos proponemos. Gracias. Bien, pues nos damos unos minutos de descanso y hay cuarto. Tenemos la... Ah, perdón. No me lo habían puesto. Sí, perdón. Tiene la palabra don Jaime Mayor Oreja, presidente del Real Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos y presidente de NEOS. Querido Helio, eres amigo mío, pero no abuses de mi amistad para no darme la palabra. Querido don Fidel, querido conciliario, señores y señores, yo me pregunto en voz alta, ¿qué es lo que tiene que suceder en España? ¿Qué es lo que tiene que suceder en Europa para que de una vez por todas entendamos lo que nos está sucediendo? Y sobre todo para que no nos sigamos sorprendiendo de todos los acontecimientos que vivimos, incluso sufrimos. Ya se sabe que cuando el diagnóstico de un problema no es el correcto, se dan palos de ciego. El primer palo de ciego es la expresión de la sorpresa. No tenemos el derecho a la sorpresa. Nadie puede dudar que el único culpable, el único responsable de lo que hoy hace sufrir a los ucranianos es el presidente Putin. Eso es una obviedad. Pero la pregunta que debemos hacernos es el porqué de esta decisión. ¿Por qué se atreve hoy Putin a emprender este dramático proceso en el que estamos embarcados, que sabemos por dónde está empezando y no sabemos por dónde concluirá? Nada de lo que sucede es casual. No es el fruto de una improvisada, además de perversa decisión. Todo lo que hoy estamos empezando a sufrir es el fruto de una decisión madurada desde hace tiempo, porque intuye, olfatea, huele a distancia la debilidad, la decadencia de una sociedad occidental, de una sociedad europea. No es al revés. No es nuestra supuesta fortaleza, envidiada por Putin, lo que impulsa esta decisión. No es verdad lo que esta mañana decía en el Congreso de los Diputados el presidente del gobierno, diciendo que Putin actúa por envidia a nuestra fortaleza. Es una mentira. El problema es la prevalencia de la mentira sobre la verdad, que es lo que hoy caracteriza a nuestra sociedad en buena medida. Pero es una mentira. En la fecha de hoy, quien ha tomado esta brutal decisión, solo esta persona, saben que muchos en Europa están en un tránsito, en una transición, en la que de lo que se trata es de crear un nuevo orden social. Se trata de sustituir, reemplazar y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por no se sabe qué. Eso está produciendo el desorden. Y del desorden hemos pasado al extremo desorden. Pero el desorden, el extremo desorden, no se detiene en sí mismo. Del extremo desorden se llega siempre a la violencia, que hoy ya vivimos. Y cuando se producen estos tránsitos, estas transiciones, sin saber, en este caso, a dónde nos conducen, se proyecta una imagen de extrema debilidad, que evidentemente los llamen ustedes como quieran a los adversarios o a los enemigos, tratan ellos siempre de rentabilizar la transición en la que vivimos. Los españoles tenemos una experiencia. Sabemos que cuando estuvimos en transición,
un proyecto de ruptura de un orden social más que una organización terrorista, que es y era ETA, en los años 79 y 80 abusó, nos maltrató de un modo singular, ocasionando el mayor número de atentados, de muertos de nuestra historia, mucho más que en las etapas anteriores, en el momento en el que Franco vivía. La diferencia hoy, desde esta absurda y perversa transición, que nadie entiende del todo, es que aquella, la nuestra, la española, iba en la buena dirección, hacia la libertad y la democracia. Y hoy se desliza en la mala dirección por una razón, porque no tiene norte. No se sabe a dónde nos conduce. Yo no sé, desconozco, y diré una cosa, me da igual, no sé qué pasa por la cabeza de Putin. No sé el recorrido que hoy arranca con la invasión de Ucrania, pero que mañana, ¿quién lo sabe? Nosotros, los europeos, nos tenemos que preocupar de lo que nosotros podemos hacer. No tenemos que pronosticar y adivinar las intenciones de quien ha tomado esta decisión. Lo que tenemos es, además de diagnosticar y además de denunciar su maldad, comprender la razón por la que hoy nosotros proyectamos nuestra debilidad. ¿Por qué nos ven tan débiles? ¿Por qué se atreven a hacer lo que antes no se atrevían a hacer? Y tenemos por ello, como antes he dicho, que centrarnos y concentrarnos en nosotros mismos. Está muy bien, está fantásticamente bien. Todos y cada uno de los gestos que se están llevando a cabo estos días, bienvenidos sean. Incluso diré que algunos, más que gestos, son pasos en la buena dirección, como por ejemplo entender la necesidad de una cultura de defensa, como lo han hecho los alemanes, elevando a más del 2% su gasto de defensa. Está en la buena dirección, pero hace falta más. Sin que ello vaya a modificar un ápice la posición del presidente Putin. Hace falta regeneración, rectificación, más cohesión en nuestra base social. En definitiva, hace falta un rearme moral de la Unión Europea. No podemos seguir siendo un continente en el que cada día de verdad se acreciente la brecha, la separación, la fractura entre europeos, debido a los fundamentos que unos tenemos y que otros no tienen. El desprecio por los fundamentos y raíces de Europa. La persecución de algunos países que más los defienden. El objetivo, por ejemplo, de que el aborto sea considerado como un elemento identitario de Europa, elevándolo a la Carta de Derechos Fundamentales, todo esto constituye una locura. Esta actitud es simplemente un suicidio, cuando es más necesario que nunca la cohesión de verdad de la Unión Europea. No solo de sus dirigentes, sino de su base social. Y tal y como nos lo recuerda en su brutal agresión el presidente Putin. La Unión Europea es más necesaria que nunca, pero de verdad. Por eso tiene que saber marcar la dirección y los objetivos. Es el momento de la cohesión, de la regeneración, de la reconciliación en valores y de los fundamentos. La unidad por la unidad no sirve. La unidad por la mentira o en la mentira es todavía un profundísimo error. No se puede continuar, como antes decía, en la tradición, en la transición a la nada, es decir, a la decadencia. Europa no podrá hacer frente a los desafíos que hoy ya son violentos si sigue instalada en nuestros fines de semana, en la comodidad, en la mentira, en la falta del significado del esfuerzo.
en la cultura de la muerte, en el aborto, en la eutanasia, en el género, en el transgénero, en el transhumanismo, entre un ecologismo extremo que nos lleva a la nada, que nos lleva a la inanidad. Está bien, está muy bien que en una primera instancia, como hemos hecho, de alguna manera tratemos de esconder con muchos gestos nuestra actual debilidad. Pero hay que saber emprender un nuevo rumbo, una nueva dirección, una profunda regeneración, porque entre otras razones, el peligro ya no es peligro, el peligro se ha hecho realidad. Como antes decía, hoy es Ucrania, pero mañana, ¿quién lo sabe? El día 7 de mayo, continuando la estela que nos marca estas jornadas de 3 días de reflexión, vamos a organizar en Bruselas un acto más breve, esta vez impulsada por muchas organizaciones culturales y sociales de prácticamente todos los países de la Unión, para reafirmar los fundamentos cristianos de Europa, para ayudar al real memorial europeo, pero con el ánimo de sumar con muchas otras personas que, sin compartir nuestra fe, sin embargo, todos somos conscientes de una cierta crisis de civilización. Y termino. Como presidente del Instituto de Estudios Europeos, he de decir que me alegro que en pocas semanas vamos a crear dentro del Instituto un centro de fundamentos cristianos de Europa. Y en nombre también de NEOS, como un impulsor más, aquí también está María Sangil, que es una alternativa cultural basada en fundamentos cristianos, tenemos la obligación de expresar y de recordar con la humildad con la que nos ha recordado en su intervención don Fidel y don Alfonso Bullón de Mendoza, que tenemos que saber respetar la dimensión religiosa y cristiana de nuestra civilización, sin ánimo alguno de imposición. Pero una civilización que no respeta una dimensión religiosa está condenada a su desaparición. Porque si sigue despreciando la naturaleza de la persona, la dignidad, la cultura de la vida, no hay futuro para Europa ni para ninguna otra civilización. Muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa de este congreso que celebra la Universidad de San Pablo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, ahora sí, en 1 minuto, 2 minutos empieza la intervención de Sultan Salahí.